la unidad temática número 9, que tiene que ver con propiedades del hormigón endurecido. Es decir, hemos dejado atrás las propiedades del hormigón fresco, sin olvidarnos de ellas, y dado que son muy relevantes y que van a influir significativamente en las propiedades del hormigón endurecido, pero es el momento entonces de hablar de esas propiedades del hormigón endurecido. Bien. Bien, nosotros hayamos estado viendo en términos de esos distintos estados por los cuales atravesaba el hormigón. Vimos que el hormigón inicialmente se encontraba en el estado fresco, que era un estado que se iniciaba toda vez que el agua se ponía en contacto con las partículas de cemento, y que finalizaba una vez que el hormigón había perdido esa capacidad de ser manejable, había perdido la manejabilidad, y eso estaba dado por un incremento en su rigidez, lo cual motivaba que cualquier esfuerzo que pretendiese hacer sobre el mismo, ocasionaríamos ya a partir de esa rigidez que había adquirido, una discontinuidad o una pérdida de homogeneidad, porque el mismo ya había empezado en un proceso de fraguado, que era el estado que seguía al del estado fresco. Y bueno, finalizado ese estado de fraguado, el hormigón comienza ya a tener capacidad para admitir esfuerzos y deformaciones, dada su capacidad de comportarse como un sólido y tener esa propiedad de hormigón endurecido. Bien, y eso estaba dado entonces por el desarrollo de los procesos de hidratación que se habían dado fundamentalmente en dos componentes mineralógicos del clínker, como eran los silicatos bi y tricálcico. Bien, entonces bueno, el hormigón en su estado endurecido es en esa instancia en la cual comenzará a estar en servicio, a ser capaz, como hemos dicho, de admitir esfuerzos y deformaciones. Bien. Bien, el hormigón endurecido también dijimos al principio que era, cuando la primera clase, la única creo que tuvimos presencial, hablamos de que el material del hormigón era un material compuesto y que se lo consideraba como un material cuasi frágil. Cuasi frágil, ¿por qué? Porque tenía la característica de que tenía muy poca capacidad de, digamos, asumir deformaciones en el rango, más allá del rango elástico, ¿sí? Entonces tenía muy poca capacidad de admitir deformaciones por fuera del comportamiento elástico. Por lo tanto, era un material que se comportaba frágilmente, no tenía capacidad de deformación. Y por otra parte, también destacamos al hormigón como un material cuasi frágil, porque una característica de los materiales cuasi frágiles es que tienen muy buena capacidad para resistir esfuerzos de compresión, pero muy baja capacidad para resistir esfuerzos de tracción. Entonces vamos a ver de que hay una, diríamos, significativa diferencia entre lo que resulta ser la capacidad a compresión respecto de la capacidad a tracción del hormigón. Bien, en términos de los componentes mineralógicos, de quiénes son los responsables de otorgarle la capacidad de endurecimiento al hormigón, la capacidad de resistir esfuerzos y deformaciones, bueno, hemos dicho y lo hemos venido sosteniendo a lo largo del cursado, de que hay dos componentes mineralógicos que son los responsables de esta situación. Y eso tiene que ver con el silicato bicálcico y con el silicato tricálcico. También oportunamente dijimos de que de esos dos componentes mineralógicos, el silicato tricálcico era el responsable de entregarle al hormigón la capacidad resistente a edades tempranas. Era el responsable de que el hormigón tuviese adecuada resistencia a edades tempranas, en las primeras días y primeras semanas del hormigón. Pero que a partir de un determinado tiempo, aquel componente mineralógico que iba a incidir significativamente en el desarrollo de las resistencias finales del hormigón era el silicato bicálcico. El bicálcico es el responsable de las resistencias finales del hormigón, en tanto que el tricálcico es el responsable de las resistencias iniciales. Pero ambos aportando a la resistencia del hormigón. Bien. Bueno, en ese proceso de hidratación de estos componentes mineralógicos del clínker, como hemos dicho también, tanto silicato tricálcico como bicálcico, dan lugar, entonces,
en ese contacto con agua, en ese proceso de hidratación, dan lugar al desarrollo de nuevos compuestos cálcicos, pero que en esta instancia son compuestos cálcicos hidratados, como son los silicatos cálcicos hidratados, que es lo que nosotros conocemos como gel de tobermolita, como gel de cemento, es decir, con los distintos nombres que puede recibir, pero que en definitiva es lo que le confiere la resistencia al hormigón. Pero que también en ese proceso de hidratación de estos compuestos mineralógicos, también se desarrolla otro compuesto, que son los hidróxidos de calcio, a los cuales nosotros los definimos también como la portlandita. Bueno, pero en definitiva, desde el punto de vista mineralógico del aglomerante, del cemento, los silicatos bicálcico y tricálcico son responsables de otorgarle al hormigón sus capacidades resistentes en este estado endurecido. Bien. Habíamos visto también esta curva calorimétrica del desarrollo del calor instantáneo de hidratación, cómo ese desarrollo de calor pasaba por distintas instancias, desde un pico de calor al momento que se puso en contacto el agua con el cemento. Me distrae un poco los que van pidiendo ingresar a la reunión. Bien, perdón. Entonces, seguimos con el ingreso. Bien, entonces de esa curva calorimétrica habíamos visto al principio un pico de calor que tenía que ver con esa pequeña hidratación de una porción de los silicatos tricálcicos, que esa misma hidratación de los silicatos tricálcicos, conjuntamente con la hidratación del aluminato, agua y yeso, que daban lugar a la etringita, hacían que estos componentes, el silicato tricálcico y la hidratación del aluminato tricálcico conjuntamente con el yeso, precipitaran sobre el resto de las partículas de cemento, envolviéndolas, evitando que hidrataran, y en consecuencia, al no generarse hidratación, no había calor de hidratación, y esto es lo que conocíamos como el periodo durmiente. Periodo en el cual el hormigón se comportaba como hormigón en estado fresco, como un fluido. Ahora bien, cuando transcurrían unas horas, esa capa protectora sobre el resto de las partículas de cemento se rompía, permitiendo de este modo la hidratación de las partículas de cemento, y en consecuencia, si se producía hidratación, se producía calor. A partir de ese instante es lo que nosotros definíamos como el estado de fraguado del hormigón, donde el hormigón iba adquiriendo rigidización producto de ese calor de hidratación, a consecuencia de que las partículas iban hidratando, y que en esa hidratación los cristales iban creciendo y comenzando a rigidizar la mezcla. Y era lo que conocíamos nosotros como el estado de fraguado. Pero que en un determinado momento, el crecimiento de estos productos de hidratación, diríamos, adquiere relativa importancia, de modo tal de que ya el hormigón, como consecuencia de esa trabazón de estos cristales, adquiere ya un determinado nivel de resistencia, a partir del cual es capaz de resistir los esfuerzos y las deformaciones que sobre el mismo actúan. Es el momento en el cual el hormigón ha finalizado su fraguado y comienza a comportarse como un hormigón en estado de endurecimiento, que es lo que vamos a ver en esta presentación. Bien, habíamos dicho entonces que el responsable de esas resistencias iniciales estaba, diríamos, se correspondía con la participación del silicato tricálcico, en tanto que el responsable de las resistencias a edades finales tenía que ver con el silicato bicálcico. Obviamente estos calores de hidratación van disminuyendo porque ya ha habido cada vez se fueron ya hidratando sucesivamente las partículas de cemento, por tanto que a partir de que el tiempo transcurre ya hay menos partículas de cemento por hidratar y en consecuencia menos calor de hidratación. Bien, ¿cuáles son las propiedades más relevantes del hormigón en estado endurecido? Y bueno, tenemos que hablar sin dudas de la resistencia, lo cual lo podemos, diríamos, sintetizar en esta imagen, donde el hormigón debe ser capaz de resistir acciones mecánicas, cargas, pero por otro lado, que el hormigón sea capaz de resistir a las acciones medioambientales. Y eso tiene que ver con la durabilidad. Que un hormigón sea capaz de resistir las acciones medioambientales implica de que se trata de un hormigón que tiene una propiedad en términos de durabilidad apropiada. Bien.
Bueno, esta imagen que hemos venido viendo repetidamente, que es la imagen de un corte transversal del hormigón, material compuesto, donde la matriz cementicia aglutina, ¿sí?, a los agregados. Entonces, como hemos dicho, el hormigón es un material compuesto, es un material heterogéneo, que está constituido por una fase continua, que vendría a ser la pasta cementicia, ¿sí?, más inclusiones, que vienen a ser los agregados. Ese conjunto de fase continua más inclusiones da lugar a una matriz porosa, ¿sí?, donde esa porosidad es mucho más manifiesta en las zonas de transición. Cuando hablamos de zona de transición, hablamos la zona de contacto entre los bordes del agregado y la pasta que intenta aglutinarlos. Esa es la interfaz o zona de transición, que es la parte más débil de nuestro hormigón, porque resulta ser en esa parte más débil, la zona más porosa de la pasta, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de la zona más débil del hormigón, estamos haciendo referencia a esa zona de transición o esa interfaz entre el borde del agregado, ¿sí?, y la pasta cementicia que intenta aglutinarlos. Y es allí, en esa interfaz, donde se van a dar inicio a las fisuras que van a continuar después, en tanto y en cuanto el hormigón sea sometido a carga, con el desarrollo del crecimiento de estas fisuras que inicialmente están ubicadas en esa zona de interfaz, que es la zona más débil. Es decir, en la zona de interfaz se da lugar al inicio de las fisuras, fisuras que luego se van a propagar por la matriz, incluso atravesando en algunos casos a los agregados. Pero tenemos que insistir en que la zona más débil del hormigón es esa zona de interfaz o zona de transición. Es allí donde se da lugar al inicio de los fenómenos de fisuración. Bien. Bueno, lo que estamos diciendo, en esa zona de transición, si esto representa el borde del agregado, este es el agregado, y esto resulta ser la pasta cementicia, el material aglutinante, bueno, vemos que en la zona de transición, la zona, diríamos, de la interfaz, tenemos dentro de la composición cristalina de esa matriz cementicia, tenemos la presencia, elevadas presencias de hidróxido de calcio, la porlandita, y de la etringita, siendo la etringita la combinación de aluminato, yeso y agua. Y en una zona un poco más alejada de la transición, ya aparecen los silicatos cálcicos hidratados, esos que conferían la resistencia al hormigón. ¿Eso qué representa? Que en esta zona de transición entre la pasta aglutinante y el agregado, tenemos esa composición de la pasta cementicia conformada fundamentalmente por hidróxido de calcio y etringita, lo cual hace que sea la zona más porosa de la pasta y en consecuencia, lo que hemos dicho, la zona más débil, esa zona de transición, esa zona a partir de la cual se da inicio y posterior propagación de las fisuras a través del resto del núcleo del hormigón. Bien, y esto es una imagen elocuente de lo que resulta ser la zona de transición o la zona débil del hormigón. Si nosotros vemos en esta zona de rotura del hormigón, observaremos, si lo alcanzan a ver, cómo los áridos se han desprendido, ¿sí?, en esa zona de transición, como que se han despegado, siendo ella entonces la zona débil a partir de la cual esas fisuras que se iniciaron ahí luego se propagaron por el resto del núcleo del hormigón. Pero esto es una imagen elocuente de que esa resulta ser la zona débil del hormigón, esa zona de transición o zona de interfaz agregado-pasta. Bueno, lo que queremos significar es que la imagen pone en elocuencia esa zona que venimos manifestando, o que venimos señalando. Bien. Hay diversos factores que van a influir en el comportamiento del hormigón en su estado endurecido en términos de resistencia. Bueno, eso tiene que ver con la diferencia de rigidez que existe entre la matriz cementicia y la rigidez que presenten los agregados, en la composición de la matriz cementicia en términos de porosidad, en términos del tipo de cemento, en términos, como decimos acá, de la relación agua-cemento, en términos del tipo de agregado, la textura, todo aquello que pueda contribuir o no a una mejor o peor adherencia entre la matriz y el agregado.
Bien. También del grado de compactación al cual sometemos nosotros nuestra mezcla, del curado, hay diversas e innumerables razones que van a afectar el comportamiento del hormigón. No veremos todas, pero intentaremos ver aquellas más significativas y que nos intenten, diríamos, hacer comprender de mejor modo el comportamiento del hormigón en su estado endurecido. Bien. Cuando hablamos del mecanismo de falla, bueno, un poco lo que hemos venido indicando. Es un proceso progresivo en el cual el hormigón empieza a transitar en términos de su falla, donde se van produciendo un incremento y posterior propagación de las fisuras, ¿sí? Como podemos ver en estas imágenes, ya iremos mención a ellas. Los poros y la interfaz actúan como focos de concentración de tensiones. Entonces esa interfaz, esa zona de transición, es lo que venimos diciendo. Es una zona donde se van a producir concentración de tensiones y en consecuencia la zona de inicio y posterior propagación de las fisuras. Bien, el crecimiento de esas fisuras va a depender también del tipo de solicitación. Y en estas tres imágenes que vemos como si fuesen tres cortes transversales del hormigón, vemos unos pequeños puntitos negros que están indicando ahí microfisuras que están preexistentes al momento de aplicar la carga. Es decir, yo aún no aplico carga sobre el hormigón y ya existen fisuras preexistentes en esas zonas de concentración de tensiones, en esas zonas débiles, que es la zona de transición o zona de interfaz agregado pasta. ¿Y por qué pueden existir esas microfisuras? Y bueno, porque hay fisuras o microfisuras que se presentan como consecuencia de fenómenos de retracción plástica o térmica que va a sufrir el hormigón como consecuencia de su colocación y posterior, diríamos, transición entre estado fresco y entrado de fraguado. Profe, puede ser por una mala compactación también. Bueno, la mala compactación también va a contribuir a la generación, diríamos, de zonas de focalización, de concentración de tensiones debido a esas oquedades que pueden haber quedado inmersas en la masa del hormigón como consecuencia de esa falta de compactación. Bien, bueno, esas son microfisuras previamente existentes por estos fenómenos que hemos dicho de retracción plástica, retracción térmica, definitiva retracción hidráulica. Bien, ahora bien, cuando nosotros aplicamos carga, evidentemente las fisuras, la propagación de fisuras se van a localizar en esos sectores donde estaban ya esas fisuras preexistentes, obviamente en esa zona de transición. Y en tanto y en cuanto las cargas vayan incrementándose, esas fisuras se van a ir propagando, como vemos en esta otra imagen, atravesando ya el núcleo del hormigón y en algunos casos incluso atravesando al resto de los agregados. Es una, diríamos, tenemos focalizadas las fisuras en estas zonas ya preexistentes, y que a partir de las cargas que vayamos aplicando, esas fisuras se van a ir propagando en mayor medida, incluso hasta una propagación que casi va a ser descontrolada, ¿sí? Atravesando el resto de la masa o núcleo de hormigón. Bien, en términos de que hemos dicho de cómo se comporta, que las fisuras estaban sujetas su comportamiento iba a estar sujeto al tipo de acción al cual iba a estar sometido el hormigón. Bien, cuando el hormigón está sometido a un esfuerzo de tracción, como está representado en esta imagen, donde tenemos una probeta de hormigón, ¿sí? Sometida a esfuerzos de tracción en cada una de sus cabezales, o sus caras superiores. Bien, en ese caso, la fisura se va a caracterizar por una gran, en vez del desarrollo de muchas microfisuras, se va a caracterizar la rotura por la formación de una gran macrofisura que va a caracterizar a este tipo de rotura, la rotura en tracción del hormigón, caracterizada ya no por el desarrollo de múltiples fisuras, sino que más bien por el desarrollo de casi una única fisura, macrofisura, que es a partir de donde se van a, diríamos, a producir la rotura de este hormigón. Bien, ¿es un esfuerzo o es un comportamiento del hormigón en tracción? Perdón que va a ingresar alguien más. Soto, no sé qué le pasa que no puede ingresar, lo admito, pero no puede entrar. Bien. Está teniendo problemas, me escribió. Ah.
Bien. Bueno, este comportamiento en tracción del hormigón no solo se caracteriza por la conformación de una única macrofisura, sino que también porque se desarrolla un esfuerzo con bajos niveles de deformación. Esta es una característica particular. Es decir, si el hormigón es frágil en tracción, aún es más frágil si el hormigón es frágil en compresión, aún es más frágil en tracción, donde las deformaciones son muy bajas. Bueno, acá tenemos un esquema típico de un hormigón sujeto a tracción directa en este caso, como vemos, tracción directa. Bueno, donde vemos la ley constitutiva que nos refleja el comportamiento del hormigón en tensión de formación. Y bueno, acá vemos el crecimiento de las deformaciones conforme aumentan las tensiones hasta que llega un punto en el cual se produce el desarrollo de esa macrofisura que estamos observando, a partir del cual obviamente perdemos capacidad y hemos logrado o hemos llegado a la rotura de ese hormigón. Bueno, ya ahí tenemos entonces un poco representado el comportamiento típico del hormigón en tracción, la conformación de una macrofisura y un comportamiento en términos de deformaciones con muy bajas deformaciones, donde se produce luego, después esta rama descendente, que es la que representa el ablandamiento al cual está sujeto el hormigón como consecuencia de la materialización de esta macrofisura, hablando en términos de tracción directa del hormigón. Es decir, bueno, pareciera ser que el hormigón se comporta casi lineal, elástico y lineal, hasta aproximadamente un 80% de la carga de rotura. Si esta es la carga de rotura, podríamos decir de que a este nivel, hasta este nivel aproximadamente, el hormigón tendría en tracción, un comportamiento lineal hasta aproximadamente un 80% de la carga de rotura. Bien. Acá vemos una imagen de un ensayo que es muy difícil de llevar a cabo, porque tenemos que lograr una buena materialización de anclaje entre la probeta y el cabezal, ¿sí? Y acá vemos entonces la conformación de esa macrofisura que se produce en el hormigón como consecuencia de este esfuerzo de tracción directa que está actuando en este caso, sobre la probeta. Esta es la típica falla de tracción directa del hormigón. Y hacemos hincapié en tracción directa porque veremos que podemos evaluar de otra forma los esfuerzos de tracción en el hormigón, pero a través de ensayos indirectos. En este caso hablamos de que estamos evaluando la tracción porque de manera directa estamos sometiendo a tracción a la probeta. Bien. En términos de compresión, bueno, ya el comportamiento es distinto, hay un comportamiento distinto al de tracción. La primera característica distintiva es que ya no se produce una única fisura o una macrofisura, sino que hay una multiplicidad de fisuras que van a conducir a la falla del hormigón por compresión. Donde también podemos decir que hasta un 30% aproximadamente de la carga de rotura, estas microfisuras, que estaban localizadas en esa zona débil, en esa zona de interfaz, en esa zona de transición, esas microfisuras se mantienen estables, como que no crecen, se mantienen estables. ¿Eso hasta cuándo? Hasta un nivel de aproximadamente un 30% de la carga de rotura. Y es ahí donde decimos que el hormigón se comporta en compresión, en el comportamiento elástico lineal, ¿sí? Hasta aproximadamente el 30% del valor de su carga o tensión de rotura. A diferencia de lo que pasaba en tracción, donde decíamos que aproximadamente ese comportamiento estaba dado hasta un nivel del 80% de la carga de rotura o de la tensión de rotura en tracción. En cambio, ya de manera diferente, en compresión, el hormigón se mantiene en ese rango elástico lineal hasta aproximadamente un 30% de la carga de rotura. ¿Dónde insistimos? Esas microfisuras preexistentes se mantienen estables sin que crezcan, sin que se propaguen, aun cuando tenemos cargas aplicadas. Ahora bien, cuando superamos ese nivel del 30% y hasta aproximadamente un 50% de la carga última o de rotura, ese crecimiento de fisuras se empieza a dar de forma lenta, pero se empiezan a propagar, ¿sí? Entonces ya entre un 30 y un 50% de los niveles de carga, esas fisuras que antes estaban estables, ahora empiezan a propagarse lentamente, pero se propagan. Y ya próximo al 50%, incluso ya superando un poco este nivel, las fisuras ya empiezan a propagarse a lo largo de toda la interfaz para intentar ya comenzar a internarse
en la matriz cementicia. Situación que, cuando se alcanza el 75% de la carga de rotura, hay un crecimiento rápido e inestable de las fisuras. Aun cuando la carga no continúa aumentando, esas fisuras siguen creciendo rápidamente y de manera inestable. Ese es el comportamiento distintivo que hace al hormigón en compresión respecto del comportamiento del hormigón en tracción. Bien, eso que hemos venido diciendo lo podemos también representar a través de esta curva, que vendría a ser la ley constitutiva, el comportamiento del hormigón en compresión. Deformación respecto a tensión. Y tenemos esta curva de comportamiento. Bien, hasta el 30%, ¿hay alguien más que quiere entrar? Bien. Hasta el 30% de esos niveles de carga hemos dicho que el hormigón se comporta elástico y lineal. A partir de entre el 30 y el 50 hay un crecimiento lento de las fisuras que estaban localizadas en esa zona débil o de transición. Entre el 50 y el 75% hay un crecimiento rápido, ¿sí? Un crecimiento relativamente, no tan rápido, pero crecimiento al fin de estas fisuras que intentan, digamos, atravesar la matriz cementicia. Y a partir ya del 75% hay un crecimiento rápido de estas fisuras y, como hemos dicho, de manera descontrolada, aun cuando la carga no aumente significativamente. Bien, en términos gráficos eso lo podemos ver acá. En la etapa 1, que es hasta un 30% de los niveles de carga, tenemos esas microfisuras preexistentes en las zonas de transición, pero que se mantienen estables, no crecen, aun cuando tenemos niveles de carga aplicados. Entre el 30 y el 50%, que es la zona 2, ¿sí? Bueno, estas fisuras crecen lentamente como intentando bordear la zona de transición, ir a lo largo de la interfaz. Ya entre un 50 y un 75%, si bien van creciendo un poquito más rápido, pero no tan significativamente rápido, la particularidad está dada de que esas fisuras o microfisuras empiezan ya a incursionar, como vemos acá, en la matriz cementicia. Ya empiezan a propagarse a través de ella. Y obviamente, en la etapa 4, que va a partir del 75% del nivel de cargas aplicado, ya esas microfisuras se propagan rápidamente y de forma inestable a través del núcleo del hormigón, atravesando matriz cementicia, atravesando agregados. Es decir, ya hay una inestabilidad en cuanto al desarrollo de esas fisuras, lo cual hace que se produzca la rotura súbita del hormigón propia de un material frágil. Bien. Y acá vemos entonces comportamiento de esas curvas de comportamiento que definen tensión de formación del hormigón, pero en este caso vemos varias curvas porque obedecen a hormigones con distintas calidades o distintas resistencias. Desde un hormigón con baja resistencia hasta un hormigón de elevada resistencia. ¿Qué podemos ver de significativo en estas comparaciones de curvas? Que mientras el hormigón va siendo más resistente, como resulta ser este caso, menor es su capacidad de deformación. Como vemos, su capacidad de deformación va siendo mucho menor que aquella que resulta ser en un hormigón, ¿sí? Con menor capacidad resistente. Por lo tanto, mientras el hormigón sea más resistente, se va tornando más frágil. Mientras el hormigón sea menos resistente, resulta ser, dentro de lo frágil, menos frágil que un hormigón muy resistente. Por eso ustedes verán más adelante, cuando incurran en el análisis estructural, que en zonas sísmicas las calidades del hormigón están condicionadas a no superar, creo, no me acuerdo yo si eran los 45 megapascales o 60 megapascales, porque eso motiva a que el hormigón resulte ser un material significativamente muy frágil, por lo cual, frente a acciones sísmicas, no es lo que esperamos de los materiales. Lo que pretendemos los materiales que sean dúctiles, que sean capaces de disipar energía, que sean capaces de deformarse. No es el caso del hormigón, y mucho menos si se trata de hormigones con elevados niveles de resistencia. Por eso en los reglamentos sísmicos, la calidad del hormigón tiene un límite superior a efectos de evitar estos fenómenos de rotura súbita debido a su gran fragilidad
como consecuencia de su poca capacidad de deformación en el rango inelástico. Bien, eso que estamos Profe, diciendo... una pregunta. Pero Sí. todo esto es a hormigón solo, o sea, sin armadura, sin nada. No, no, aún estando, acá estamos hablando de hormigón solo, pero en los reglamentos sísmicos, aun cuando haya armadura, también se requiere que el hormigón no supere significativamente esos niveles no supere esos niveles de resistencia preestablecidos, porque termina siendo, aún con su armadura, resulta ser un material sumamente frágil. Ay, Bien. gracias. Por lo tanto, lo significativo de este gráfico es que el hormigón, mientras más resistente es, se torna más frágil. Mientras menos resistente es menos frágil. Bien. ¿Qué factores propios de los materiales y del material afectan la resistencia del hormigón? Bueno, la presencia de vacíos, como hemos dicho, la relación agua-cemento, el contenido de aire incorporado, el tipo y finura del cemento, el curado de un hormigón. Bueno, el volumen de vacíos, porque sabemos que si tenemos vacíos, no está aportando a la resistencia y en consecuencia tenemos hormigones menos resistentes. La relación agua-cemento, también hemos dicho que mientras la relación agua-cemento sea mayor, los hormigones son menos resistentes por una cuestión de espaciamiento de las partículas de cemento, lo cual hace que sus cristales, sus silicatos cálcicos hidratados, apenas puedan entrecruzarse con sus vecinos. En tanto que si la relación agua-cemento es baja, y estas partículas están muy cercanas, este entrecruzamiento es mucho más fuerte. En cuanto al contenido de aire incorporado, bueno, toda vez que incorporemos intencionalmente aire, también sabemos que estamos incorporando elementos que no aportan la resistencia. Por lo tanto, sabíamos que más o menos por cada 1% de aire que yo incorporaba, y perdía aproximadamente un 5% de resistencia. En cuanto al tipo y finura del cemento, bueno, también sabemos que la finura del cemento contribuye a que los procesos de hidratación sean más completos y en consecuencia estos cristales puedan crecer mucho más. Eso en tanto y en cuanto las partículas de cemento sean más finas. Partículas de cemento muy gruesas, sabemos que los procesos de hidratación van a ser dificultosos, incluso haciendo que la partícula de cemento se hidrate de manera incompleta o bien no alcance a hidratarse. Y si no se hidrata o se hidrata de manera incompleta, estos cristales no van a crecer lo suficiente como para poder entrecruzarse con sus vecinos o bien entrecruzarse fuertemente con sus vecinos. Y en cuanto al curado, bueno, lo que hemos dicho y lo que veremos, aquello que significativamente aporta, porque sabemos de que en el proceso de mezclado y fraguado, las partículas de cemento no han alcanzado su hidratación completa. Por lo tanto, tenemos que curar a ese hormigón, abastecerlo externamente de agua, en el caso de que sea curado con agua, para lograr que se lleven a cabo esos procesos de hidratación que quedaron inconclusos, procesos de hidratación que nuevamente van a dar lugar al crecimiento de estos cristales. Y si no es curado por agua y es a través de una membrana plástica, lo que estamos haciendo es evitar la pérdida de humedad y en consecuencia, el evitar que la humedad se pierda, contribuye a que continúen los procesos de hidratación. Bien, en términos de ver cómo afectan los vacíos a la resistencia, bueno, hemos dicho de que sabemos que mientras más vacío tenga el hormigón, la resistencia será menor. Por lo tanto, la resistencia a un hormigón es inversamente proporcional al volumen de vacíos que presente ese hormigón. A mayor volúmenes de vacío, bueno, menos resistente. Bueno, ya dos investigadores determinaron hace muchos años, asociaron la resistencia del hormigón con una relación que se llama relación gel-espacio, definida por la letra X. Ese cociente entre el gel y el espacio generado se lo define con esa letra X. Y bueno, pero ¿qué entendemos con esta relación gel-espacio? Bueno, el gel no es ni más ni menos que los productos de hidratación, es decir, los silicatos cálcicos hidratados. Esto que vemos en la partícula de cemento, estos cristales que van creciendo, ¿sí? Es ese gel de cemento, gel de tobermolita, o silicatos cálcicos hidratados. Eso es lo que hace la referencia del gel, los productos de hidratación. Ahora bien, ¿a qué hacemos referencia con espacio? Bueno, el espacio es aquello que ha quedado, esos poros capilares que han quedado como consecuencia de la posterior evaporación del agua de la mezcla. Es decir, como vemos,
En esta relación agua-cemento, que es una relación agua-cemento elevada, donde estas partículas de cemento están distantes entre sí, donde estos cristales se han entrecruzado, pero no tan fuertemente, ni tampoco ese crecimiento de gel, ha podido o ha permitido bloquear estos espacios capilares que se han generado entre partículas y partículas de cemento. Por lo tanto, cuando esta agua se evapore, estos poros capilares van a ser vacíos, va a ser espacio. Eso es lo que hace